Muy buenos días, tomen sus lugares. Gracias a Dios por la alabanza, gracias a Dios por la adoración. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, bendecimos tu nombre. Lo hemos hecho a través de nuestras cuerdas vocales, a través de la alabanza y la adoración. Recíbelo y gracias te doy por tu palabra, que es la que nos instruye y nos ayuda a poder caminar en esta vida, en estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Calorcito? Lo bueno que estamos aquí de este lado, aquí en Tecate, no pensando en Mexicali, no pensando en Mexicali. No sé quiénes son de Mexicali, pero no pensando en Mexicali, porque en Mexicali algo bien también. Hemos estado hablando referente a la fe. Y hoy quiero compartirte, inicié parte el miércoles de esto y voy a querer desmenuzar un poquito esta parte. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, lo voy a leer en versión 60. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en esta parte el escritor menciona puesto los ojos en Jesús. Y el que te mires físicamente a Cristo Jesús es una base en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano falla. Hoy en día estamos viviendo en una condición de un mundo caído. Y esa condición de una muerte espiritual que tiene la mayoría de gente, a lo mejor tú no tienes ya la muerte espiritual, ya naciste de nuevo. Pero a razón de que todo lo que nos rodea, todos los que no han nacido de nuevo, están en un mundo caído. Y hay una muerte espiritual. Por eso la Biblia en el capítulo 2 de Colosenses, verso 1 al 5, menciona que por condición de la muerte espiritual somos hijos de ira. Los que tienen la muerte espiritual, hijos de ira. Se nos revela que el mal y el príncipe de las potestades del aire gobierna. Y usted se da cuenta en las noticias. El miércoles pasado les mencionaba qué buena noticia pueden decirme de lo que han oído hoy en día a través de cualquier emisora televisiva. Hablan malas noticias. No me diga que porque ganó México es una buena noticia. O sea, yo estoy hablando de la importancia de la plenitud del ser humano, de un mundo caído. Entonces, tú y yo convivimos con gente que está muerta espiritualmente, porque estamos viviendo en un mundo caído. Voy a mencionar 3 cosas importantes sobre las voluntades que hay hoy en día. Dios dio a conocer su voluntad en nuestro tiempo y se lo dijo específicamente a Adán: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Hay 3 voluntades. Número 1, la voluntad del mal, entre comillas, diablo, Satanás o como le guste decirle. 2, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. A medida que el hombre dependa del mal o dependa de una vida en Dios, la voluntad en armonía va a depender de uno. En Mateo 6:24 enseña que el hombre no puede servir a 2 señores. ¿Va a quedar mal con uno
o va a quedar bien con otro. Entonces, se nos enseña hoy en día, hay un mal alrededor de nuestra vida. ¿Y cuál es el que más alimentas? ¿Cuál es el que más recibes? Y yo así como dirían, sin pelos en la lengua. Recibes más el mal que el bien. Recibes más información de lo que el maligno hace que lo que puede hacer Dios. Por eso estoy hablando de la fe. ¿Por qué? Porque perdimos en aquel entonces con Adán y Eva, perdimos la conexión. Pero ahora que estamos en Cristo, perdemos la conexión nosotros, que la idea del enemigo, oigan, la idea del enemigo es que tú sigas desconectado aunque hayas nacido de nuevo. Porque entre estés desconectado, no vas a estar alineado con lo que la voluntad de Dios, y vas a estar haciendo lo que los demás quieren hacer en el mundo, de un mundo caído, con gente que está muerta espiritualmente. Pero cuando uno empieza a entender esta parte de la importancia de que tenemos que acercarnos más al que da vida. Por eso Dios tuvo que expulsar al hombre para que ya no comiera del árbol de la vida. Que esa era la intención de Dios, que ellos pudieran comer del árbol de la vida y pudieran estar conviviendo continuamente con Dios. Ahora nosotros tenemos una comida espiritual que es la palabra de Dios. Por eso nos juntamos para poder conocer la voluntad de Dios y desechar toda la maldad. Tengo una frase que voy a poner como ejemplo. Iniciando. Ahorita me pones todavía no, espérame. Hay una frase y quiero que me entienda esta parte. ¿Usted sabe para qué sirve este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y no tiene cuernos, ¿eh? Nos sirve para cargar lo que no podemos cargar uno en nuestro físico, pero lo conocemos como diablito. ¿Por qué creen que como diablito? Esta frase dice así: ¿el diablo te lleva o tú llevas al diablo con la palabra de Dios? Son dos nada más. Vivir en la carne es enemistad con Dios y es el mal, que es lo que más recibimos, desde mentiras, engaños. Entonces, cuando surge eso en nuestra vida, Él te está llevando. Pero cuando tú tomas la palabra y tomas autoridad, tú lo llevas a Él, que cargue todo lo que Él tiene que llevar Él. ¿Por qué? Porque es el mentiroso, el padre de mentira, el engañador, el traicionero, el que mata, el que hurta. Y aquí tiene que ir y yo llevarlo con la misma palabra. No yo aquí. Imagínense poner a mi esposa yo aquí, que me la lleve. O sea, tristemente, muchas veces, por lo que vemos, oímos, escuchamos, no operamos en fe, porque oímos, escuchamos, y nuestro nivel natural así lo estamos viviendo, no en fe. No creyendo las promesas de Dios y la habilidad de Dios para cambiar las circunstancias. El enemigo se enfrentó a Jesús, ¿se acuerda de la tentación? Y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que se fue. Con Job, tocó toda la vida de él, menos su vida de él, todo lo que estaba alrededor de su vida. Pero Dios le dijo: no toques su vida de él, esa me pertenece a mí. Y tú lo llevas con la palabra, que se haga a un lado, o él te está llevando.
Y la idea es ese, que nos lleve, o sea, que Él nos encamine. ¿Por qué crees que a veces hay cosas que la Biblia nos dice muy específica? Honra a tu padre y a tu madre. Y no es que sea un mandamiento para que lo hagas esforzadamente, es para que haya una excelente salud dentro de tu corazón. Se porte bien tu padre o se porte mal tu padre, tienes que honrar. De antemano ellos van a querer lo mejor. Génesis capítulo 4 menciona que la muerte espiritual fue convertida en Adán y la manifestación de ello fue el asesinato de su hijo Abel. Y ya después Adán y Eva ya no volvieron a ver a sus hijos, ni a Caín ni a Abel. Caín porque huyó y Caín porque murió. Su familia se destruyó después de la caída. Él, viendo los amaneceres, hablando de Adán, todos los amaneceres, y que ya no regresaron sus hijos. Dios queriendo arreglar con Caín su situación, y él no entendió y mató a su hermano. Adán descubrió la gran diferencia de estar en el huerto del Edén a una tierra donde se producía sequedad, amargura, destrucción, muerte. La experimentó él. Él la vio claro. Él vio claro esas dos vidas, estar en el huerto del Edén a estar fuera del Edén. Y luego vio la muerte de su hijo y vio la separación y la destrucción de su familia. Él lo veía. Él lo veía. El estar cerca del Omnipotente, el hablar con Él, se alejó de su vida. Él era como un subgobernante en el jardín del Edén, con la habilidad y el poder de Dios al poder nombrar a cada animal, a cada planta. Esa habilidad ya sabía que se le acabó. Ya no la tenía. Experimentó un quebranto total, el mismo quebranto que tú experimentas hoy en día con las dificultades de la vida a través de las circunstancias que te rodean, sea en tu trabajo, sea en la escuela, sea con los que te relacionas. Lo mismo, porque el mundo está caído. Y el único que lo levantó fue Cristo Jesús. Pero la única manera de que sea es que nosotros podamos estar siempre alineados con Dios, en su plan. No en tus buenas ideas, ni en las mías, en su plan. En Romanos 8, lo acabo de mencionar hace ratito, capítulo 6 nos dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Una mente carnal es el materialismo, el egoísmo, la vanidad de la vida, la ansiedad, la incertidumbre, es parte de lo que es el vivir en la carne. Y eso va en contra de Dios. La civilización que hoy tenemos es un cultivo de los sentimientos, es cultivar los sentimientos de una manera grotesca encima completamente de nuestras emociones y sentimientos. Hace poquito Tecate se consternó por la muchacha que se subió aquí en el hotel y los sentimientos encontrados. Pero ¿qué hizo que le detonara a la muchacha para que llegara a ese punto? No es tanto que Dios haya contestado a la respuesta de que no se suicidó. El asunto es lo que le detonó a la muchacha para que llegara a ese punto. Pero es porque el mundo está caído.
El mundo está caído. Y un ejemplo es lo que está sucediendo en nuestra propia sociedad. Queremos las cosas fáciles. Y si como no son fáciles y son difíciles, caemos en la ansiedad, inseguridades y en crisis emocionales y atentamos. ¿Quién creen que provoca todo eso? El que nos está llevando. Bueno, les está llevando a los demás. Ese es su punto. Su tarea específica, según Juan 10:10, es ¿qué? Y destruir. En primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice, y sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Pero vivimos como si no estuviera, como si estuviéramos dentro del dominio de Satanás. Y debemos ser lo contrario. Tiene que haber un cambio. Nosotros creamos el ambiente con el ambiente de la fe. ¿Cómo agradamos a Dios? Y voy a entrar en esta parte. ¿Cómo agradamos a Dios? Hasta aquí me voy a quedar. ¿Me puedes pasar la primera parte? Vamos a entrar a apagar la luz, ¿verdad? ¿Sí? La otra. Esa es la del final. Miren, ¿se alcanza a ver? La luz. Este es una hoja de trabajo que a mí me dan, obvio en el trabajo, ¿no? Y me representa las medidas, me representan los códigos, me representan las fechas, me representa la orden que se produjo. Y en la parte de aquí, específicamente de aquí, 228 minutos tengo que ensamblar ese trabajo. En 228 minutos. ¿La otra? Y aquí, en esta parte, esta es la hoja de trabajo. Todo el material que ocupo para hacer ese trabajo, más todo esto que está aquí en esta parte, casi no se alcanza, todo lo que está aquí en esta parte, son las instrucciones específicas, más cómo va a ir ese trabajo, ese ensamble, lo voy a decir así, aquí. A lo mejor tú lo ves y dices, pues, para mí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque me capacitaron, realizo el trabajo constantemente, lo voy desarrollando, pero a lo mejor tú que no lo has visto o lo viste o lo acabas de ver por primera vez, no lo entiendes. El de la parte derecha de ustedes, su parte derecha me habla los materiales, que es el tipo de madera que voy a utilizar con los diferentes códigos y símbolos de cada diferente. Hay madera blanda o hay madera rígida. Pero eso yo lo sé ahí, pero a lo mejor tú no. Y muchas de las cosas no las entendemos, no las entienden porque no han sido capacitados para hacerlo. No han recibido esa instrucción. Yo tengo 16 años recibiendo esta instrucción. ¿Me pasas la otra? Pero si yo te pongo esto, tú te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, aunque no veas el papel, te vas a dar cuenta y te vas a dar una idea de qué es a lo que me estoy refiriendo. Es una caja de madera con diferentes posiciones de foam para proteger una máquina al final. Y vas a decir, entonces es todos esos materiales, ¿sí? Para poder hacer esa caja, para proteger una unidad específica electrónica. Ahora sí me ponen
Y así nos pasa con Dios. Aquí está la instrucción, pero no conocemos la instrucción. Por lo tanto, no hemos dejado capacitarnos por Dios para que nos instruya a su voluntad. Y el enemigo voluntariamente a fuerzas te está haciendo hacer su voluntad de él. ¿Por qué? Porque te influencia constantemente a través de todo lo que oyes. Porque mayormente es el mal. Por eso inicié con esta pregunta. ¿Qué buena noticia puedes tener? Pero hablamos de malas noticias y va a haber muchas. Te mencionó de la muchacha. Pero es porque no conocemos, no hemos aprendido a caminar con quien nos enseña la palabra de Dios. El que nos inspira la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es inspirada. Por eso no conocemos, y lo poquito que conocemos, hasta ahí nos conformamos. Voy a hablar de un hombre que ese hombre estuvo en prisión porque no quiso enlistarse a la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Un hombre inglés, Howard Carter. Fue en 1918, 16, no quiso ir a la guerra por sus principios cristianos. Y digo, yo no voy a la guerra, no voy a matar a nadie. La Biblia dice que no matemos a nadie. Y pues lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, él empezó a estudiar la palabra de Dios, a buscar de Dios, a orar constantemente. Terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, y él empezó a predicar y a hablar la palabra de Dios, y resurgió un avivamiento en Inglaterra. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Su obediencia a obedecer las ordenanzas de Dios se hizo real ya cuando salió de la cárcel y predicó el evangelio, y hubo un avivamiento en aquel entonces, 1930. Pero ese hombre, Howard Carter, decidió hacer un cambio en su vida para obedecer a Dios. Y eso era su libro. Yo no voy a matar a nadie. No me voy a ir a la guerra para matar a nadie. Y pues el gobierno agarró y lo encarceló. Y él tuvo varios estudiantes que hoy en día fueron algunos de mis maestros, instructores de la palabra. Lester Sumrall, que dice que él con $2 recorrió los cinco continentes predicando el evangelio, y era uno de sus alumnos de Howard Carter. Y si quieres leer su biografía de Howard Carter, está en YouTube, y la vida de la biografía de Lester Sumrall, ahí está. ¿Por qué lo menciono? Porque el que se atreve a buscar de Dios va a hacer cosas especiales a Dios, con la fe desarrollada. Va a hacer cosas especiales. ¿Por qué? Porque se metió con Dios, porque entró y buscó la voluntad de Dios sobre su vida. No es nada más una vida pasajera, es un mundo caído que ocupa de Cristo Jesús. Es un mundo caído que el diablo está destruyendo, está hurtando y está matando. ¿Sabe una de las cosas que más hurta? Tu tiempo de vida. Es la que más roba. En lugar de buscar la voluntad de Dios, pierdes el tiempo en otras cosas. En buscar una intercesión. Miren, el ser pastor, el ser evangelista, el ser maestro, es solamente algo exterior que ayuda a la iglesia. No hay gloria en ello, es de Dios todo. Pero el que sí va a llevar gloria es el hombre y la mujer que se vuelvan intercesores por las almas. Porque no son conocidos. No son conocidos, simplemente ellos oran y bendicen a la gente. Esos son los que van a llevar grandes coronas allá en el cielo. Mujeres intercesoras, hombres intercesores, para que haya un cambio.
Sí, es una guerra que tenemos en nuestro tiempo, pero la que cambia las cosas es la fe. Ahora sí vamos a Hebreos, que es la pregunta que mencionamos. Ahora sí me puedes poner la otra. Hebreos capítulo 11. De antemano yo tenía que hablar de este libro, porque este libro y de este capítulo, porque aquí habla de los generales de la fe en el antiguo pacto, y aquí marca cómo podemos agradar. No es nuestra manera de conducirnos, no son nuestras buenas obras lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es esta parte, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios está con usted todo el tiempo. Eso le agrada a Él, porque eres consciente y lo haces presente a Él en tu vida en todo tiempo. Cuando te duermes, cuando vas al baño, cuando te duchas, cuando hablas con una persona en el trabajo, cuando estás en la escuela y le haces presente, entonces ahí está la gran diferencia. ¿Y qué sucede? Haces a un lado el mal, haces a un lado al enemigo. En lugar de que el enemigo te lleve con las cosas carnales de enemistad contra Dios, al contrario, tú estás luchando y lo estás empujando, porque la luz echa fuera las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. Pero esto opera en el nivel de la fe. Y es donde ya tú tomas dominio propio a través de la misma palabra. Y voy a mencionar a algunos cuantos de aquí de Hebreos, hombres que decidieron e hicieron y hasta a veces creyeron lo que Dios les había dicho, y fueron galardonados. Dice Hebreos 11, verso 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ya hablé de Abraham, también ya hablé de Noé. Entonces, imagínense cuál importante es. Miren esta parte, dice de Abraham 9, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto constructor es Dios. El maligno busca que tú mengues en fe, que no le creas a Dios, que te vuelvas hasta agnóstico o incrédulo. ¿Por qué? Porque sabe bien que si tú tomas la palabra de Dios, le vas a arrebatar su dominio. Le vas a arrebatar su dominio. Su dominio sobre ti, primeramente. Vas a aprender a apagar todos los dardos de fuego del enemigo que pueda estar bombardeando tu mente, que ni tan siquiera va a llegar a tu mente, sino que tú los vas a apagar con el escudo de la fe. Y vas a tener la espada del Espíritu para contraatacar. El escudo no nada más es algo que te defiende, sino que también es ofensivo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, hablada por ti, creyendo en Dios de las promesas que te estás dando. Si mis hijos son rebeldes y los veo rebeldes, yo voy a declarar la promesa de Dios, que ellos son promesa de Dios, que son hijos de promesa, y que un día Dios va a tocar sus corazones y que van a romper ese corazón de piedra y se va un corazón de carne, para que la semilla de la palabra se haga realidad en su vida y que Cristo sea su centro de su vida. No el mundo, no el materialismo, no lo que nos rodea, sino Dios sea su centro completo de su vida. Pero si yo no lo vivo, no lo van a buscar. Yo puedo hablarlo así, pero si yo no lo vivo, no lo van a buscar. Yo normalmente, y esta es una frase que uso, dice: cuando
quieres que alguien haga algo, tú enséñalo primero cómo hacerlo, la manera correcta como se debe de hacer. Porque es fácil decir que está mal, pero enseña cómo se debe de hacer correctamente, conforme a la palabra. Y eso son acciones que el enemigo nos pone, ¿para qué? Para que haya contienda. Y si él consigue contienda dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, va a haber división, y la división va a causar un lento proceso de vida de cada uno. Y después, si continúa esa contienda, va a surgir cosas diabólicas, perversas que el enemigo puede introducir dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque le dimos rienda suelta a hablar de más, a decir cosas que no deberíamos de decir. Es que queremos las cosas fáciles, ya no es así. Tienes que ponerte a orar por la familia, hasta llorar por la familia, que lleguen a los pies de Cristo, que haya un cambio radical, pero el cambio radical va a empezar en ti. No puedes estar negligente ni aflojerado. Tienes que activarte a comer lo espiritual, a recibir la instrucción de Dios, a cambiar la manera de pensar. No podemos vivir como el mundo. El mundo está caído. Es obvio, ¿no? Digamos, estoy pensando en un puente ahorita. Si tú supieras que pasando lo que es el VIP, yendo hacia Ensenada, y que hay un boquetote en la carretera, y tú llegaste a ese límite donde viste y te frenaste, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a los demás que hay un boquetote y que tengan cuidado? ¿O simplemente te vas a dar la vuelta y te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? En Estados Unidos, cuando aquí en la 94 hay un accidente, los primeros que llegan son los migras, porque pues ellos andan ahí, son los primeros que llegan, y luego empiezan a atorar el tráfico y avisar que hay. Y hay gente que cuando ve que hay un accidente y tú vas hacia donde va el accidente y ellos ya pasaron lo del accidente, ellos te avientan sus luces para decir que tengan uno precaución. Si sabemos que el mundo está caído, necesitamos avisarle a la gente que tenga cuidado, que necesitan de Cristo, porque van al hoyo, van al infierno, están muertos espiritualmente. Y si tú no comprendes todavía eso, es que algo hay en el corazón, algo que te está impidiendo que la semilla germine. Una semilla germina y empieza a crecer, es porque ya entró en la tierra y murió la semilla y empezó a brotar. Pero si estás duro en tu corazón o hay pedregales en tu corazón, la semilla está arriba, no va a suceder nada. Simplemente sabes que es la palabra de Dios y que la Biblia es un libro, pero no hay fe. ¿Por qué? Porque está duro el corazón. Está duro el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? Por el materialismo de la vida. Es lo que nos inculca el sistema. El afán. Yo quiero lo que tiene aquel. En esta parte, ¿me lo puedo subir un poquito? Nosotros tenemos un informe de impacto. Al reflexionar sobre este primer semestre de este año 2026, tú a lo mejor pensaste entrando este año a hacer algunos cambios y a lo mejor no lo has cumplido, o a lo mejor sí lo estás haciendo. Pero hay dos cosas
que menciona Jesús en este verso, el de Juan 10:10. La primera mencionada es en el versículo 9, menciona: yo soy la puerta, que por mí entrares serás salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Es una promesa de Dios. Luego en el verso después del 10, menciona en el 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Dios está exaltando más lo que hace Dios que lo que hace el diablo. Y nosotros exaltamos más lo que hace el diablo que lo que hace Dios. Se viralizó lo de la muchacha. Se viralizó muchas acciones que están sucediendo por el narcotráfico. A este hombre que oro por él, el presidente, a él le gusta hacer show. Le gusta siempre que estén hablando de él, diga lo que diga, esté bien o esté mal, pero le gusta a él que estén hablando de él. Show. Puede ser mentira o puede ser verdad. Entonces, cuando ni es mentira ni es verdad, pues sigue siendo mentira. Pero Dios está exaltando, inspirado a través de Juan, el apóstol, más que Jesús es la solución. Él es la puerta y te va a dar en lugares de pastos ricos, sabrosos, si tú haces a Jesús la puerta tuya. Y si lo haces el buen pastor tuyo, Él va a dar la vida por ti en cualquier circunstancia que el enemigo te quiera poner. Va a haber salvación. De veras, es bueno tener cosas. Dios no está peleado con eso. Pero que las cosas no te tengan a ti y dejes a un lado a Dios. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Se viralizó hace poco, semanas atrás, de una mamá que le quitó a su hijo de 5 años, no sé si eran 5 o 4 años, se viralizó y le quitó su celular y la mamá estaba hincada, el niño agarró un palo y le pegó en la cabeza, le quebró la cabeza a la mamá y el niño tranquilamente volvió a agarrar su celular para seguir jugando. Para que vean que el mundo está caído. Ocupamos de Dios. Nosotros ocupamos de más de Dios. Hoy, nosotros ocupamos más de Dios en nosotros. Pero la gente que no tiene nada, olvídese. Esté en un borde pequeñito de que su vida se le acabe y vaya al infierno. Por eso tenemos un informe que puede impactar a cualquier persona. Esa es la buena noticia que tenemos. La buena noticia que tenemos. La buena noticia que tenemos. No la desperdicies. Entrega. Si ya recibiste de gracia, dalo de gracias. Entrégaselo a otro. Tú ya tienes de antemano a Dios en tu vida, pero ellos no. Y menciono ya para finalizar, voy a mencionar una parte de Efesios capítulo 6, hablando de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dios nos reafirma, el problema no son los seres humanos, el problema es lo que hay detrás de ellos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, verso 11 del capítulo 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que no te subas al diablito, sino vístete de la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hoy en día, dentro de nuestra cultura, por lo que es el narcotráfico y todo lo que se ha producido de mal, ellos han incluido la Santa Muerte. Y en nuestro pasado, nuestro antiguo pasado, antes que llegaran los españoles, nuestra gente prehispánica, en aquel entonces, ellos hacían sacrificios a los diferentes dioses que tenían para obtener un beneficio, sea para la cosecha, el sol, etc. Y hoy en día, a través del beneficio que quieren tener a través de la Santa Muerte, el narcotráfico, ellos están ofreciendo sacrificios. Y se nota, y aquí en Tecate se me ha mencionado cosas feas, horribles que hacen con niños o jóvenes. Pero son sacrificios, no es que los quieran secuestrar, están haciendo sacrificios. Lo mismo que ese principado en aquel tiempo hacía con nuestros antepasados, hoy en día es la misma manera que lo quiere hacer, pero ahora de esta manera, este nuevo modelo. ¿Y quién cree que va a parar esto? Dios. ¿A través de quién? De usted y yo. Por eso la Biblia menciona esta parte, que tenemos que tener la armadura. No voy a hablar sobre la armadura, nada más la estoy comentando. Lean Efesios capítulo 6 del 10 del verso 10 hasta el 20. Y dice, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, la firmeza tiene que ver con dominio propio. No te justifiques de que así soy. Tiene que ver con el dominio propio para vivir conforme al modelo que es Cristo Jesús. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tu fe tiene que ser alimentada, nutrida con la misma palabra para que no camines en la carne y puedas vivir el gozo cumplido en la vida viviendo la voluntad de Dios. Está tu voluntad como hombre, está la voluntad de Dios y está la voluntad del enemigo, del diablo. ¿Cuál decides caminar? Vamos a ponernos de pie, pásenle, muchachos. La palabra que voy a mencionar ahorita no es una palabra mala, pero sí tiene que ver con el sentido que le quiero dar. Yo estoy preocupado por lo que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes, toda la información. Tú ya como adulto ya conoces y tienes mucha experiencia de lo que es el mal, pero ellos están siendo alimentados y a lo mejor tú no te das cuenta que ese alimento a veces lo hacen ocultamente. Por eso uno tiene que estar orando e intercediendo por ellos. Porque no sabemos, pero el que sí sabe es Dios. Y Él puede solucionar el asunto si tú te alineas. Como le pasó a este hombre, Howard Carter, que sí estuvo prisionero, estuvo en la cárcel, pero después salió para hacer una bendición a la nación de Inglaterra. A la nación de Inglaterra. Y a lo mejor dirás, pero es que era en aquel tiempo. No, es la misma oración, la misma comunión con Dios como Él la tuvo allá. Así de esta manera la podemos tener y poder disfrutar de su plenitud y poder recibir su instrucción para ganar en nuestro tiempo, ganar a nuestra familia, ganar a nuestra sociedad. Que la influencia de Dios sea poderosa sobre la vida la gente que nos rodea. Pero ocupamos que sea Dios a través de la palabra. Que puedas invertir un poco de tiempo, de que a lo mejor quites un poquito de sueño a tu vida
y dediques un poquito de meditar la palabra y orar e interceder por aquellos que no tienen lo que tú tienes hasta hoy. Olvídate de estar peleando con la gente, de ser Contreras, que el diablo no te ponga el apellido de Contreras, que todo lo te digan, luego quieras refutarlo, sino que seas abierto, enseñable, y que no camines y que te lleve el diablo con su diablo, sino que puedas tú vencerlo continuamente a través de la palabra de Dios. Es un mentiroso y te va a hacer que hasta dudes de Dios, de su naturaleza de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que haya ese espíritu de revelación y entendimiento en el corazón de cada hijo e hija tuya en el nombre de Jesús. Que toda mentira que a lo mejor se ha creado como una fortaleza a sus vidas caiga como los muros de Jericó. Y que la revelación divina sea profunda y fuerte para poder vivir y revelar a Cristo en nuestro tiempo, en el nombre de Jesús. Engaños, traiciones sean rotas en el nombre de Jesús, y que haya corazones sanos, libres, plenos en Dios, en Cristo Jesús. Y a la misma vez haya cuerpos sanados desde la corona de su cabeza a la planta de sus pies, en el nombre de Jesús. Que podamos vivir el camino que es la vida, Cristo Jesús, y su verdad de Él, no la del mundo, la verdad de Él, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo la representación de cada familia, tomando la promesa tuya, que yo y mi casa serviremos al Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate. Gracias.